Muy buenas noches. Siendo las 7 de la noche, vamos a dar comienzo a otra sesión de los tópicos selectos de insuficiencia cardíaca y damos la bienvenida al doctor Alejandro Mariño con la charla Hipertensión pulmonar, manejo y estudio en insuficiencia cardíaca. El doctor Mariño es internista y cardiólogo de la Universidad Javeriana. Es el coordinador del programa de falla cardíaca y trasplante, profesor de la Universidad Javeriana. Bienvenido, Alejandro, y puede empezar. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología y al capítulo de falla cardíaca, trasplante cardíaco e hipertensión pulmonar por la invitación a participar de esta actividad académica. Les voy a compartir mi presentación y vamos a empezar con la actividad. Hoy vamos a hablar de la importancia y manejo de la hipertensión pulmonar asociada a falla cardíaca. Para ello, vamos a mencionar que lo que conocemos actualmente sobre este tema es gracias a un enorme trabajo de investigación de cerca de 80 años. Y es como al principio vemos como en publicaciones de más de 80 años, como mencionaban que las alteraciones en la circulación pulmonar eran el centro del problema de la falla cardíaca. Y a lo largo de esta reunión vamos a demostrar cómo este concepto aún es válido. Para esto vamos a mencionar que la hipertensión pulmonar es una enfermedad multifacética. Tiene diferente etiología, diferente pronóstico de acuerdo a la etiología y también tiene diferente tratamiento de acuerdo a los grupos que están clasificados. No existe una prueba diagnóstica ideal para identificarla de forma integral y requiere de un proceso diagnóstico ordenado en relación a la evaluación inicial, teniendo en cuenta una sospecha clínica, una caracterización de estos pacientes, una confirmación con una serie de estudios complementarios y una evaluación funcional y de pronóstico para este tipo de pacientes que tienen hipertensión pulmonar. La clasificación que todos conocemos de hipertensión pulmonar está agrupada en 5 grupos. Realmente los podemos dividir los grupos en los que tienen tratamiento definidos específicos y los que no tienen un tratamiento específico definido para el grupo relacionado de la hipertensión pulmonar. En esta actividad vamos a hablar principalmente de la hipertensión pulmonar del grupo 2, que es aquella relacionada a enfermedad cardíaca del lado izquierdo. Para ello, tenemos que mencionar que la hipertensión pulmonar del grupo 2 está condicionada por un aumento en la presión de la arteria pulmonar que está desencadenado como una transmisión de la elevación de la presión en aurícula izquierda. Es de alta prevalencia y se puede presentar tanto en falla cardíaca con fracción de eyección disminuida como en falla cardíaca con fracción de eyección preservada y también en diferentes enfermedades valvulares. El tener hipertensión en falla cardíaca lleva a un impacto significativo en los síntomas con limitación al ejercicio y un impacto pronóstico del paciente que tiene falla cardíaca relacionado con hospitalización y con mortalidad. Por ello, la importancia de reconocer la presencia de hipertensión pulmonar en los pacientes con falla cardíaca. La hipertensión pulmonar es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar entre los grupos. Es la más frecuente y cuando nosotros revisábamos una serie de registros clínicos de pacientes con falla cardíaca, de acuerdo a ellos se puede evaluar una prevalencia del 40-75% en pacientes con falla cardíaca con fracción disminuida y entre el 36 y 83% en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Esta hipertensión puede llevar en la progresión de la enfermedad alteración a nivel de la circulación pulmonar, el remodelamiento de la arteria pulmonar, compromiso a nivel del ventrículo derecho y esto
lleva a un marcador pronóstico de mortalidad en estos pacientes, así como el deterioro funcional y calidad de vida de ellos. Incluso podría explicar parte de las manifestaciones sintomáticas de nuestros pacientes con falla cardíaca. Además, puede llevar a una influencia negativa en la decisión de distintas terapias, específicamente en los pacientes con falla cardíaca avanzada, cuando estamos definiendo la indicación de trasplante cardíaco, el uso de dispositivos de asistencia ventricular o cirugías valvular. Aquí vemos cómo la prevalencia entre los grupos es de lejos la más prevalente entre las causas de hipertensión pulmonar, pero aún así tenemos que reconocer que incluso la prevalencia puede estar subestimada, teniendo en cuenta cómo podemos hacer el proceso diagnóstico cómo reconocemos en los diferentes registros, cómo definimos la presencia de hipertensión pulmonar, sobre todo en los pacientes con falla cardíaca, dado que muchos de ellos pueden no llegar a requerir o a necesitar estudios hemodinámicos. Aquí vemos cómo la prevalencia puede variar, como hemos mencionado, de acuerdo a cómo podamos definir o caracterizar los pacientes con falla cardíaca, tanto por la fracción de eyección, por la clase funcional, pero también cómo podemos definir en ese registro de pacientes la presencia de hipertensión pulmonar. Aquí vemos que hay algunos registros donde caracterizan la hipertensión pulmonar por hallazgos ecocardiográficos, pero algunos tenemos por caracterización por hallazgos hemodinámicos. Y como vemos que en los que se han realizado la caracterización de la hipertensión pulmonar por hallazgos hemodinámicos, la prevalencia puede llegar a ser del 100%. Ahora, la definición de hipertensión pulmonar del grupo 2 ha cambiado a lo largo del tiempo y ha cambiado realmente como a nivel de las reuniones que se han realizado en los simposios mundiales de hipertensión pulmonar, cómo se ha venido caracterizando la definición de hipertensión pulmonar. Aquí vemos que desde 1973, en el primer simposio, básicamente la hipertensión pulmonar se definía como una hipertensión pulmonar primaria y una hipertensión pulmonar secundaria. Y es por esto que luego, en el segundo simposio, ya podíamos definir algunos grupos de hipertensión pulmonar. Y desde allí, y cada 5 años en las reuniones de los simposios mundial de hipertensión pulmonar, pues hemos tenido unos cambios en la definición y en la caracterización hemodinámica de los diferentes grupos, y en el grupo 2 también tenemos algunos cambios. Realmente, desde el cuarto simposio, hemos definido ya algunos hallazgos específicos relacionados a los valores de presión capilar pulmonar. Inicialmente también podíamos definir hallazgos relacionados con el gradiente transpulmonar, definiendo una hipertensión pulmonar pasiva y una hipertensión pulmonar reactiva o desproporcionada cuando el gradiente transpulmonar era elevado, y relacionado también con aumento de la resistencia vascular pulmonar. Pero en las siguientes reuniones hemos visto cómo los cambios han llevado a definir la hipertensión pulmonar por la presencia de la presión pulmonar media, la relación con la presión capilar pulmonar, el gradiente diastólico pulmonar, y recientemente en la última reunión del 2018, como ya no usamos el gradiente diastólico pulmonar, sino usamos la resistencia vascular pulmonar asociado a la presión capilar pulmonar y a la presión pulmonar media. Y estos cambios pues son importantes porque además de esto hemos tenido en esta última reunión cambios también en el punto de corte de la presión pulmonar media para definir la presencia de hipertensión pulmonar, y es ahora como conocemos el punto de corte de 20 milímetros de mercurio. Estas reuniones pues vemos que la próxima pues va a ser en el año 2023, donde teniendo en cuenta la importancia o los cambios que se presentaron en este último simposio relacionado al punto de corte de presión pulmonar media, el punto a definir para el próximo simposio posiblemente, y relacionado a hipertensión pulmonar del grupo 2, posiblemente pueda estar relacionado a cambios en el punto de corte ahora de la presión capilar pulmonar para definir la presencia de hipertensión pulmonar postcapilar y del grupo 2.
Eso es algo que vamos a ver relacionado a estos cambios en los puntos de corte y que están relacionados a la significancia pronóstica que hay con estos niveles o estos rangos de presiones. Por esto, entonces, vamos a definir la hipertensión pulmonar como una condición hemodinámica y fisiopatológica caracterizada por una evaluación hemodinámica de la presión pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio, evaluada por cateterismo derecho. Este se puede encontrar en múltiples condiciones clínicas y el punto de corte es importante definirlo así porque realmente se ha demostrado que estos valores intermedios al punto de corte previo de 25 milímetros de mercurio ya se están asociando a marcador pronóstico. Esto, medición hemodinámica, pues tenemos que tenerla en cuenta que es realizado por medio del cateterismo derecho. Y el cateterismo derecho es una técnica que se viene realizando desde hace varios años y aquí vemos cómo el doctor Forsman, que fue el primer médico que realizó un cateterismo derecho y que demostró que por medio digamos, insertando un catéter, por medio de vía venosa, podría llegar a las cavidades cardíacas del lado derecho y en un procedimiento que se realizó a sí mismo. Esto le sirvió para ganar posteriormente el premio Nobel, aunque por este tipo de estudio que realizó, tuvo que ser despedido de su hospital. Entonces, el cateterismo derecho pues es el gold estándar para caracterizar estos valores hemodinámicos y poder definir los pacientes con hipertensión pulmonar teniendo en cuenta las medidas que vamos a tener. El cateterismo derecho, como lo vemos acá en este video, pues es una técnica que usa, digamos, el paso del catéter con un balón para medir las presiones dentro de cada una de las cavidades derechas. Y cómo vemos el comportamiento de cada una de estas curvas en cada una de las cavidades y podemos caracterizar luego cuando estamos a nivel de la arteria pulmonar, ya hacemos el inflado del balón y el acuñamiento, cómo podemos medir la presión capilar pulmonar. Pero medir la presión capilar pulmonar es básicamente tratar de estimar las mediciones digamos, al final de este circuito que están realmente relacionadas con las presiones del lado izquierdo del corazón. Por esto aquí vemos cómo este es el comportamiento de esta curva hemodinámica en cada una de las cavidades cardíacas y cómo vemos cuando tenemos ya el enclavamiento, las presiones a nivel del capilar pulmonar y cómo estas presiones podríamos tener algunas condiciones importantes a tener en cuenta y cómo a partir de ello podemos obtener todos estos valores que son importantes a la hora de caracterizar el paciente con hipertensión pulmonar y de tomar decisiones y de evaluación pronóstico en ellos. Es importante tener en cuenta que esta técnica, y sobre todo en la medición de la presión capilar pulmonar, hay que considerar muy bien la forma en que estamos midiendo la presión capilar pulmonar, de acuerdo si tomamos una medida promedio digitalizada por el equipo o la estamos tomando digamos, mezclada con la evaluación de la final de la aspiración o al final de la diástole si lo engatillamos por electrocardiograma. Esto es importante porque de acuerdo a la medición adecuada de la presión capilar pulmonar y de las dificultades que se puedan llevar, podemos clasificar de forma inadecuada algunos pacientes, sobre todo los que tienen valores límites en puntos de corte para clasificar este tipo de pacientes, sobre todo cuando podemos clasificar pacientes con hipertensión pulmonar precapilar o hipertensión pulmonar postcapilar. Y estos cambios podríamos tenerlos en cuenta cuando de pronto tengamos algunas consideraciones sobre el cambio en los puntos de corte de la presión capilar pulmonar. Entonces, para esto entonces ya sabemos que previamente la presión pulmonar media era 25 milímetros de mercurio, pero esto ha cambiado. Y esto ha cambiado porque realmente este valor y este punto de corte se definió realmente conociendo que en sujetos sanos la presión pulmonar media es alrededor de 14 milímetros de mercurio y que considerando dos desviaciones estándar, pues el punto de corte límite superior pues era 20 milímetros de mercurio. Y no solo esto, sino que también
presiones pulmonares medias por encima de 20 milímetros de mercurio ya estaban relacionadas con incremento en la mortalidad y en el pronóstico, sobre todo en diferentes registros, y aquí los tenemos. Aquí tenemos cuando evaluaron estos puntos de corte intermedios entre 20 y 29 o entre 20 a 25 milímetros de mercurio en pacientes con hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar o enfermedad pulmonar y enfermedad cardíaca izquierda, estos valores ya se estaban relacionando con riesgo incrementado de mortalidad en este grupo de pacientes. Y es por esto que el impacto de esta nueva definición propuesta en el último simposio mundial de hipertensión pulmonar nos va a llevar prácticamente a una detección precoz de la enfermedad vascular pulmonar, que si bien no hay características relacionadas con tratamiento en estos grupos, en este rango de presión pulmonar en los diferentes grupos, teniendo en cuenta que los estudios clínicos y sobre todo en los grupos específicos de tratamiento definido, los puntos de corte para manejo eran de presiones medias por encima de 25 milímetros, pero esto podría llevar a cambios en el diseño de estudios y en definir la necesidad de intervención específica en este rango de presión pulmonar y sobre todo de seguimiento estrecho. Entonces, cuando nosotros evaluamos esta clasificación hemodinámica, debemos definir si el paciente pues tiene hipertensión pulmonar por el rango de presión pulmonar media, pero luego, de acuerdo a definir la presencia de hipertensión pulmonar, debemos categorizar si es una hipertensión pulmonar precapilar o es una hipertensión pulmonar postcapilar aislada o es una hipertensión pulmonar combinada. La postcapilar está relacionada principalmente por presión capilar pulmonar por encima de 15 milímetros de mercurio y una presencia de resistencia vascular pulmonar menor de 3 unidades UD, que es la que caracteriza pues, la hipertensión pulmonar postcapilar del grupo 2. Pero el paciente con falla cardíaca puede tener en el tiempo una progresión de una hipertensión pulmonar postcapilar aislada a una hipertensión pulmonar combinada pre y postcapilar cuando tenemos el rango relacionado a la presión capilar pulmonar, pero hay aumento en la resistencia vascular pulmonar por encima de 3 unidades UD. Y aquí vemos cómo también en ciertos rangos intermedios y como antes también teníamos caracterizado lo que definíamos como el gradiente transpulmonar y el gradiente diastólico pulmonar para poder definir la hipertensión pulmonar postcapilar aislada o la hipertensión pulmonar combinada en los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 2. Realmente el gradiente transpulmonar pues es la diferencia de presiones entre el final del circuito y el inicio del circuito relacionado con la presión pulmonar media, y el gradiente diastólico es la diferencia de presiones entre el final del circuito y el inicio del circuito relacionado con la presión pulmonar diastólica. Y como vemos, como estos rangos de un gradiente transpulmonar de 12 nos podría categorizar también como una hipertensión pulmonar postcapilar y el gradiente diastólico por encima de 7 milímetros de mercurio. Luego vamos a mostrar un ejemplo de cómo vamos a mostrar el circuito hemodinámico, y aquí vemos como un circuito hemodinámico normal. Estas son las presiones endocavitarias en cada una de las cavidades y cámaras cardíacas y cómo está el comportamiento a nivel de la circulación pulmonar. Aquí vemos que prácticamente pues, el medir la presión capilar pulmonar por medio de un cateterismo derecho es, digamos, darnos una idea de cómo están las presiones diastólicas en el lado izquierdo o la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y esto nos da un rango hemodinámico normal y como vemos una presión pulmonar normal con presiones también del lado derecho del ventrículo derecho normal. Sin embargo, aquí vamos a mostrar un ejemplo que cuando un paciente ya tiene falla cardíaca, ya sea por disfunción sistólica o disfunción diastólica, las presiones de llenado del ventrículo izquierdo se van a incrementar y estas presiones se van a transmitir de forma retrógrada en cada una de las cámaras, y como vemos que el impacto inicial va a ser a nivel de la aurícula izquierda, y vamos a mencionar más adelante cómo la aurícula izquierda, esta cavidad se vuelve muy importante como amortiguador en la transmisión hacia atrás
de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, porque estas presiones pues, son las que se van a transmitir hacia la circulación pulmonar. Y aquí vemos cómo esta transmisión pasiva que antes se mencionaba y de forma proporcional al grado de elevación de las presiones del lado izquierdo iban a llevar aumento en la presión pulmonar media y cómo esto iba a afectar también la poscarga en el ventrículo derecho y podría llevar a cambios a nivel de la función ventricular derecha y esto cómo puede llevar a pronóstico en los pacientes. Aquí vemos cómo esto es un hallazgo de hipertensión pulmonar con gradiente transpulmonar dentro del rango normal y resistencia vascular pulmonar menos de 3 unidades Wood, por lo cual categorizaríamos una hipertensión pulmonar postcapilar aislada. Sin embargo, el paciente en falla cardíaca puede en el tiempo progresar en su enfermedad, en su disfunción sistólica, desarrollar sus síntomas, su progresión de enfermedad y puede tener aumento marcado de las presiones de llenado de ese ventrículo izquierdo con mayor transmisión hacia el circuito de forma retrógrada y cómo en el tiempo la arteria pulmonar expuesta a las presiones elevadas ya inicialmente de forma pasiva pueden llevar a cambios en la remodelación de la arteria pulmonar, digamos también definido por algunos marcadores histopatológicos que se han definido en estudios posteriores y esta remodelación de la arteria pulmonar hace que ya la hipertensión pulmonar no sea solo postcapilar, sino precapilar y por esto vamos a tener una hipertensión pulmonar combinada. Y aquí vemos cómo tenemos una presión pulmonar más elevada, con un gradiente transpulmonar elevado y una resistencia vascular pulmonar por encima de 3 unidades Wood, que caracterizaría una hipertensión pulmonar combinada. Y es muy importante tener en cuenta esto porque esto es lo que nos va a marcar pronóstico en el paciente con falla cardíaca. Y aquí reconocemos el fenotipo del comportamiento en hipertensión pulmonar en estos pacientes. Y este fenotipo está relacionado a si ya tiene un compromiso significativo a nivel de la circulación pulmonar por el remodelamiento de la arteria pulmonar, o sea, si ya es una hipertensión combinada y también si ya presenta además de ello unos cambios a nivel del ventrículo derecho o hay presencia de disfunción ventricular derecha que afectaría aún más el pronóstico de los pacientes. Ahora, las causas de hipertensión pulmonar, como las hemos definido, pues son todas aquellas relacionadas con enfermedad del lado izquierdo y las vamos a ver tanto en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, también en enfermedades valvulares específicas y también hay otras causas que nos podrían llevar incluso a hipertensión pulmonar del grupo 2 en presencia de arritmias o en presencia de otras lesiones a nivel del lado izquierdo. Ahora, ¿por qué es importante reconocer la hipertensión pulmonar? Es importante por el significado pronóstico que tenemos. Aquí vemos cómo en un registro el tener por sí la hipertensión pulmonar afecta el pronóstico y empeora, digamos, el riesgo de mortalidad en los pacientes con falla cardíaca. Y aún es más, si además de tener hipertensión pulmonar, el paciente con falla cardíaca también se relaciona la presencia de disfunción en el ventrículo derecho. Y esto no es solamente relacionado a estos marcadores pronósticos, sino que aquí vemos cómo este significado pronóstico está relacionado a la presencia de hipertensión pulmonar del grupo 2, como la mortalidad puede ser comparable a la mortalidad por hipertensión pulmonar del grupo 1, por ejemplo, y como vemos también que puede impactar también en mayor hospitalización cuando vemos que está relacionado a la presencia de hipertensión pulmonar del grupo 2. Y esta mortalidad es mayor, o digamos, es más manifiesta cuando está presente en los pacientes con hipertensión pulmonar relacionada con falla cardíaca con fracción de eyección reducida respecto a falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y la hospitalización también es aún mayor cuando está relacionado a hipertensión pulmonar con fracción de eyección reducida respecto a la preservada. Sin embargo, cuando también vemos la presencia de esa hipertensión pulmonar en este tipo de pacientes con falla cardíaca, también podemos clasificar el pronóstico que hay entre la presencia de hipertensión pulmonar postcapilar aislada o ya la presencia de hipertensión pulmonar combinada. Y aquí vemos cómo aún es peor el pronóstico cuando hay presencia de hipertensión pulmonar combinada.
Y esto también lo vemos cuando evaluamos en hipertensión pulmonar combinada, de acuerdo al gradiente transpulmonar. Cuando tenemos un gradiente transpulmonar por encima de 12 milímetros de mercurio, pues el pronóstico es peor cuando el gradiente transpulmonar es menor, y también lo vemos relacionado con resistencia vascular pulmonar de 3 unidades Wood y el gradiente diastólico pulmonar por encima de 7 milímetros de mercurio. Y esto lleva pues a impacto pronóstico, y sobre todo por las consecuencias que pueden llevar la hipertensión pulmonar, principalmente por ese transmisión retrógrada de presiones, ese aumento en la poscarga del ventrículo derecho, esa afectación del ventrículo derecho y las manifestaciones sistémicas que pueden ser a consecuencia de una disfunción ventricular derecha, tanto afectación sistémica multiorgánica como afectación también indirecta a nivel del lado izquierdo, empeorando además de forma progresiva y como un círculo vicioso también la enfermedad del lado izquierdo. Y esas manifestaciones sistémicas las podemos ver en diferentes órganos y como también vemos esta manifestación también a nivel del corazón, que podría empeorar en el paciente con una disfunción ventricular izquierda. Ahora, nosotros conocemos los estadios en falla cardíaca, A, B, C y D, de acuerdo a la progresión de la enfermedad, pero también tenemos que reconocer estos estadios, cómo es el comportamiento de la hipertensión pulmonar. Previamente solamente se reconocía la hipertensión pulmonar en los estadios avanzados y cuando prácticamente teníamos categorizado hipertensión pulmonar combinada. Sin embargo, desde los últimos 10 años se ha dado importancia también al reconocimiento de esa transmisión pasiva a la presión de la aurícula izquierda al circuito pulmonar y a reconocer de forma más temprana la hipertensión pulmonar del grupo 2. Sin embargo, también hay que tener en cuenta en estos grupos, en estos estadios más tempranos de falla cardíaca, cómo hay unos marcadores aún más tempranos antes de que el paciente desarrolle hipertensión pulmonar y pueden ser lo que tenemos relacionado a la presión en aurícula izquierda como un marcador temprano para el desarrollo posterior de hipertensión pulmonar, sobre todo también para definir intervenciones tempranas. Y es cómo se vuelve importante la aurícula izquierda como ese amortiguador inicial de la transmisión de las presiones y sobre todo por las funciones principales que ejerce esa aurícula izquierda y que cada vez reconocemos mejor, sobre todo en la transmisión de las presiones, en la sobrecarga de volumen, en el remodelamiento de la aurícula, y como por ejemplo vemos que en los pacientes, incluso en estas fases en estos estadios de falla cardíaca, cómo ya reconocer que el aumento del volumen indexado de la aurícula izquierda ya sea un marcador pronóstico en estos pacientes y cómo aún a mayor aumento en el volumen de la aurícula izquierda podríamos llevar a mayor significado pronóstico. Y aquí vemos es que el remodelamiento de la aurícula izquierda es muy importante y sobre todo se ha caracterizado al entender aún más el comportamiento en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, cómo vemos esos cambios de remodelación de la aurícula en diferentes componentes inflamatorios, trombogénicos, de disfunción contráctil y de la transmisión hacia el desarrollo subsecuente de la hipertensión pulmonar. Y aquí vemos cómo a mayor grado de aumento en el volumen y de remodelación de esa aurícula izquierda, pues puede empeorar el pronóstico en estos pacientes. Y es como también recientemente se ha reconocido como una entidad clínica el fallo auricular relacionado con la presencia de una cardiomiopatía en las aurículas relacionado al remodelamiento de esta aurícula por diferentes componentes, ya sea hemodinámicos, inflamatorios, digamos de actividad eléctrica, que puedan en cierta forma también tener como consecuencia el desarrollo de hipertensión pulmonar. Y esto nos lleva pues obviamente a tener digamos, relación a un diagnóstico y unas consideraciones en la evaluación de ciertos marcadores que nos estén demostrando desarrollo temprano de hipertensión pulmonar. Y aquí es muy importante, como hemos mencionado, que aparte de esta valoración inicial en los problemas o en las alteraciones funcionales y estructurales en el lado izquierdo, pues también se vuelve importante la evaluación de esas
consecuencias que lleva la hipertensión pulmonar, sobre todo en el lado derecho. Y es muy importante valorar la respuesta también adaptativa del ventrículo derecho en la hipertensión pulmonar. Por eso, pues también la evaluación del remodelado del ventrículo derecho pues es importante en la valoración de los pacientes. Y el remodelado puede ser diferente de acuerdo pues a la causa por el cual está presente la hipertensión pulmonar. Y es que hay tres condiciones por las cuales puede haber una respuesta adaptativa del ventrículo derecho, ya sea por aumento de la poscarga, que la vemos realmente en todos los grupos de hipertensión pulmonar, pero en el grupo 2 hay que tener en cuenta que no solamente va a haber aumento de la poscarga, sino que también vamos a tener de base, sobre todo en algunas etiologías de falla cardíaca, una presencia de una disfunción o una miocardiopatía del ventrículo derecho primaria relacionada a una disfunción biventricular por la misma causa por la cual está la falla cardíaca al lado izquierdo, que puede haber también compromiso en el ventrículo derecho. Entonces, este ventrículo derecho en el paciente con falla cardíaca puede ser más lábil también a esa poscarga, y la forma de adaptarse a estos cambios hemodinámicos puede ser diferente teniendo en cuenta, comparando otros grupos de hipertensión pulmonar. Y aquí vemos cómo, digamos, cómo son las consecuencias de esa transmisión, digamos, retrógrada de las presiones hacia el circuito derecho y hacia el ventrículo derecho. También es muy importante reconocer la presencia de valvulopatía mitral funcional o primaria, que también pueda hacer un desarrollo progresivo más rápido de esa transmisión de presiones y de consecuencias en todo este circuito. Ahora, dentro de estos fenotipos tenemos que tener en cuenta que el aumento en la poscarga pues está relacionado a estas condiciones y que también la tenemos en la hipertensión pulmonar del grupo 2. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la afectación del ventrículo derecho no solamente va a ser relacionada con la poscarga, sino también con las condiciones adicionales por las cuales esté afectándose el ventrículo derecho, como en estas condiciones que estamos acá mencionando, sobre todo en la cardiomiopatía isquémica con compromiso biventricular, en la cardiomiopatía dilatada, en la cardiomiopatía hipertrófica y en la presencia de miocarditis también en algunas condiciones postquirúrgicas o post-trasplante cardíaco. Y es que el fenotipo es muy importante porque ya los especialistas en imágenes cardíacas y en la caracterización imagenológica y funcional del compromiso por hipertensión pulmonar, podemos reconocer cómo los cambios adaptativos del ventrículo derecho pueden ser diferentes de acuerdo a los grupos de hipertensión pulmonar, y no solamente a los grupos, porque en el grupo 2 de hipertensión pulmonar incluso esos cambios adaptativos del ventrículo derecho pueden ser diferentes si estamos relacionados a una hipertensión postcapilar relacionada a falla cardíaca con fracción de eyección preservada o a falla cardíaca con fracción de eyección reducida, sobre todo en la evaluación de la masa ventricular, de la hipertrofia, de la dilatación del ventrículo derecho, de cómo el comportamiento a nivel del septo interventricular y otros marcadores imagenológicos que ya vamos a mencionar. Y por eso es muy importante tener una valoración integral, multimodal, imagenológica, para valorar todo el compromiso relacionado a nivel de la reproducción de la falla cardíaca y de la hipertensión pulmonar. Y aquí vemos que no solamente es medición con algunos parámetros básicos como la medición de TAPSE, sino que también se debe proponer en algunos grupos en la valoración de la hipertensión pulmonar medidas de Doppler tisular, de strain, de evaluación con resonancia y otros abordajes imagenológicos que puedan definir un pronóstico en los pacientes. Y por eso nosotros podríamos en la simple evaluación del ecocardiograma poder definir si estos cambios están relacionados a hipertensión pulmonar por enfermedad del lado izquierdo o hipertensión pulmonar de otro grupo. Y aquí vemos cómo hay algunos hallazgos importantes y como lo hemos mencionado anteriormente, que hay unos cambios previos antes del desarrollo de hipertensión pulmonar y de la evolución de la hipertensión pulmonar, como es lo que hemos mencionado en los cambios en la válvula mitral, en aurícula izquierda, y por eso se vuelve muy importante valorar la caracterización del volumen indexado en la aurícula izquierda, del índice de masa, de la disfunción diastólica, la presencia de compromiso a nivel de valvulopatía mitral y también otros hallazgos que podrían estar más relacionados a hipertensión pulmonar del otro grupo.
Y aquí vemos cómo también pues, algunos parámetros ecocardiográficos pueden ser útiles para valorar, relacionar la hipertensión pulmonar asociada a un grupo 2, por esos cambios que se pueden ver en el lado izquierdo y las consecuencias en el lado derecho, o hipertensión pulmonar de otro grupo como el grupo 1, que son cambios más específicos en el lado derecho. Y en estos valores, sobre todo, por ejemplo, cuando aquí evaluamos en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, como en estos hallazgos es muy importante la evaluación de la E sobre E prima septal, la velocidad de regurgitación tricuspidia y el grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que si bien está presente en un porcentaje significativo de los pacientes con hipertensión pulmonar, la presencia de la combinación de estos hallazgos puede llevar a una significancia pronóstica y de mayor tasa de eventos en los pacientes con falla cardíaca preservada. Y también reconocemos cómo el grado de elevación en evaluación ecocardiográfica de la presión sistólica de arteria pulmonar puede llevar a un pronóstico importante en los pacientes con falla cardíaca preservada, tanto así como lo que evaluamos en la evaluación de la E sobre prima, del volumen indexado y el índice de masa ventricular. Por eso es muy importante la evaluación ecocardiográfica en los pacientes, que nos podría categorizar incluso la presencia de otros grupos de hipertensión pulmonar con unos hallazgos específicos en ellos o, digamos, llevar a una mayor sospecha en la presencia de que esa hipertensión pulmonar corresponde a una hipertensión pulmonar del grupo 2. Ahora, reconociendo esto, vamos a mencionar el tratamiento. Y el tratamiento es muy importante reconocer qué tenemos y qué evidencia hay en el manejo específico de la hipertensión pulmonar en falla cardíaca. Y para ello tenemos que tener en cuenta que no hay hasta el momento un tratamiento específico para el manejo de la hipertensión pulmonar en falla cardíaca y que además de esto hay que tener en cuenta que el hecho de tener hipertensión pulmonar no, digamos, no se cambiaría las condiciones de tratamiento para la falla cardíaca. Sin embargo, vamos a mencionar que el objetivo del tratamiento que está enfocado es a manejar la condición subyacente y a manejar la falla cardíaca, ya sea con las evidencias de las guías que tenemos para falla cardíaca reducida o falla cardíaca preservada, sobre todo en las consecuencias que tenemos en relación a la hipertensión pulmonar. Pero no hay un tratamiento de las terapias demostradas en otros grupos de hipertensión pulmonar para el manejo de hipertensión pulmonar en falla cardíaca. Y por ello, el primer objetivo pues es lo que hemos mencionado, que es mejorar el manejo de la entidad subyacente. Y se recomienda entonces optimizar el tratamiento de la cardiopatía estructural, del manejo de la falla cardíaca, antes de evaluar la presencia o las consideraciones adicionales en la hipertensión pulmonar del grupo 2. Además de eso, cuando ya tenemos consideraciones relacionadas a la presencia de hipertensión pulmonar del grupo 2, tenemos que tener en cuenta que también se deben descartar causas subyacentes o adicionales de otros grupos de hipertensión pulmonar, sobre todo en grupo 3 y grupo 4, sobre todo de acuerdo a las condiciones clínicas y a digamos, a la sospecha clínica en estos pacientes. Y aquí vemos que pues, no hay recomendación en las guías para terapias de hipertensión arterial pulmonar. ¿Y qué nos recomiendan? Entonces, es, como lo hemos mencionado en las guías, pues tratar la condición subyacente, pero también es muy importante saber qué evidencia tenemos entonces para el manejo específico. Aquí vemos en esta gráfica cómo es muy importante los estudios clínicos evaluados para hipertensión pulmonar y cómo conocemos todo lo que hay en estudios clínicos para hipertensión arterial pulmonar, demostrando el uso de estas terapias para principalmente grupo 1 y grupo 4 en estos estudios, pero también tenemos algunos estudios que se han realizado de medicamentos usados para la hipertensión pulmonar en pacientes con criterios clínicos de falla cardíaca. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, en estudios con sildenafil, en pacientes con falla cardíaca preservada, como es el estudio RELAX, que eran pacientes
que se les daba esta terapia con sildenafil con criterios clínicos precisamente de falla cardíaca con fracción de eyección preservada y péptidos natriuréticos elevados, pero no se categorizaba precisamente la hipertensión pulmonar, sino solamente eran terapias para falla cardíaca. También tenemos estudios con mononitrato de isosorbide, estudios con bosentan y estudios con vericiguat en estos pacientes y, digamos, mostrando desenlaces relacionados a cambios en el estado clínico, en la clase funcional, en la capacidad de ejercicio y en algunos marcadores de péptidos natriuréticos, y no hubo unos claros, digamos, desenlaces demostrados en uso de estas terapias para los pacientes con falla cardíaca. También se han hecho estudios en relación, en este caso, con sildenafil para los pacientes con falla cardíaca que tenían y que se categorizaba la hipertensión pulmonar postcapilar, y tampoco se demostró cambios en los parámetros hemodinámicos y en características funcionales de los pacientes. Y también tenemos algunos estudios adicionales en pacientes ya con hipertensión pulmonar combinada, pre y postcapilar, y como vemos que tampoco hubo una relación de evidencia en estos estudios, sobre todo con anticoagulación y con macitentan en la hipertensión pulmonar combinada. Sin embargo, como ustedes ya han visto este año, quizás algo hemos cambiado también en evidencia relacionado a algún uso de terapias que pueden estar relacionadas a vasodilatadores pulmonares, que ya tenemos algo de mayor evidencia, sobre todo con el estudio Victoria, con vericiguat, publicado este año, que podría ya tener un espacio importante para el uso de los pacientes con falla cardíaca. Aquí vemos cómo entonces los diferentes estudios clínicos, ya sea probando diferentes moléculas para terapias específicas o vasodilatadores pulmonares en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, no mostraron cambios significativos en algunos parámetros funcionales y de biomarcadores con diferentes moléculas, como las vemos acá mencionadas, con sildenafil, riociguat, macitentan en estos diferentes estudios clínicos. Y aquí vemos cómo los principales estudios demostraron resultados negativos en estos tipos de pacientes, ya sea con falla cardíaca, con diferentes rangos de fracción de eyección y diferentes endpoints primarios. Y aquí vemos cómo, resumiendo los diferentes estudios, no hay cambios significativos en mortalidad cardiovascular, el empeoramiento, digamos, en falla cardíaca, con estas diferentes moléculas que hemos mencionado, también cambios hemodinámicos, sobre todo en presión pulmonar media, aunque hay dos estudios que sí pudieron llevar a cambios en disminución de la presión pulmonar media y en relación a la presión capilar pulmonar, en marcadores funcionales como caminata de 6 minutos y consumo pico de oxígeno. Y aquí vemos cómo también hay algunos otros estudios que vienen en curso, sobre todo caracterizando un poco más el fenotipo de los pacientes con falla cardíaca y otros desenlaces, como los vemos acá mencionados, que veremos de evidencia a futuro para el uso de algunas moléculas específicas para nuestros para este grupo de pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 2. Además de eso, también se está conociendo un poco más cómo es importante nuevos blancos terapéuticos en el remodelamiento vascular pulmonar y cómo ese remodelamiento vascular pulmonar puede ser, digamos, relacionado específico a hipertensión pulmonar preservada o reducida. Y sobre todo aquí vemos una molécula que ustedes han escuchado mucho y que actualmente está de moda, que es el cotransportador sodio-glucosa, cómo participa en el remodelamiento vascular pulmonar tanto en hipertensión pulmonar postcapilar aislada o en hipertensión pulmonar pre y postcapilar. Y entonces veremos a futuro cómo también el uso de inhibidores de SGLT2 podría ser un nuevo blanco terapéutico también para la hipertensión pulmonar, no solamente del grupo 2, como
ya se puede usar en algunas condiciones como la conocemos de evidencia, sino también en otros grupos de hipertensión pulmonar. Y aquí vemos cómo hay algunos estudios que ya se están realizando en evaluación de este tipo de blanco terapéutico para la hipertensión pulmonar. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que si bien al reconocer la hipertensión pulmonar, también guiar el manejo por monitoría hemodinámica y que nos permita también una detección temprana de las descompensaciones del paciente pueda ser útil para, digamos, disminuir desenlaces como hospitalización o calidad de vida. Y aquí vemos cómo también estudios con dispositivos implantables para monitorizar presión pulmonar, ya sea a nivel de presiones derechas o a nivel de presiones del lado izquierdo, o la monitorización de la presión de la arteria pulmonar por estos diferentes dispositivos, hemos tenido evidencia en que esto podría tener desenlaces en una terapia anticipada o de las descompensaciones y en disminuir hospitalizaciones en los pacientes. Ahora, el otro punto importante a tener en cuenta también es las consideraciones de la hipertensión pulmonar en el paciente candidato a trasplante cardíaco, teniendo en cuenta que la presencia de hipertensión pulmonar podría afectar el pronóstico tras el trasplante o incluso podría contraindicar un paciente para trasplante cardíaco. Y es importante tener en cuenta porque la presencia de hipertensión pulmonar es uno de los principales, digamos, factores de riesgo al desarrollo de disfunción primaria del injerto por disfunción del ventrículo derecho en los pacientes con hipertensión pulmonar, de acuerdo a la categoría que tengamos. Y también hay estudios de cómo en los pacientes candidatos a trasplante cardíaco usar diferentes moléculas para disminuir la presión de arteria pulmonar y disminuir la resistencia vascular pulmonar podría tener unos, digamos, aportes de forma significativa para llevar a mejores condiciones al paciente en trasplante cardíaco o incluso en un paciente previamente contraindicado por hemodinámica pulmonar, posteriormente pueda tener condiciones hemodinámicas que le permitan y que le indiquen el trasplante cardíaco. También hay que tener en cuenta el uso de dispositivos de asistencia ventricular y cómo el uso de estos dispositivos impacta de forma importante la disminución en los valores hemodinámicos, en disminuir la presión pulmonar media, la presión capilar pulmonar y el gradiente transpulmonar después del implante de este tipo de dispositivos. Y esto puede ser importante a tener en cuenta cuando tengamos un paciente con una hipertensión pulmonar severa que pueda contraindicarse o tener condiciones de riesgo para mortalidad aumentada en trasplante cardíaco, el uso previo de dispositivos de asistencia ventricular como condición para disminuir los valores hemodinámicos y permitir posteriormente el uso de puente a trasplante cardíaco y de permitir obviamente condiciones que previamente no podíamos condicionar por el aumento de mortalidad. Y aquí vemos cómo hay diferentes estudios relacionados a uso de dispositivos de asistencia ventricular, cómo impacta de forma significativa toda la parte de circulación pulmonar. Y es por esto, para terminar, que concluimos que la enfermedad cardíaca izquierda es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar y que la hipertensión pulmonar tiene un impacto decisivo en la situación funcional, en las manifestaciones clínicas y en el pronóstico de los pacientes con falla cardíaca. Además de eso, no existe un tratamiento específico y no se recomienda el uso de terapias específicas de hipertensión arterial pulmonar en la hipertensión del grupo 2, aunque obviamente tenemos en cuenta lo que viene hacia futuro y lo que ya conocemos con unos estudios con el uso de algunas moléculas, como el Vericiguat. Y también en los pacientes candidatos a trasplante cardíaco, la evaluación de hipertensión pulmonar se debe realizar de forma específica. Muchas gracias. Y para terminar, les recuerdo la inscripción y la participación en el curso virtual Dynamic, que se va a realizar este 25 y 26 de septiembre. Y este curso Dynamic tiene como objetivo principal promover el desarrollo y la implementación de las unidades multidisciplinarias de falla cardíaca a través de equipos de trabajo organizados y que permitan mejorar el pronóstico de los pacientes. Los invito a participar de este curso virtual que se va a realizar este fin de semana.
Muchas gracias al doctor Mariño por esa revisión tan completa y tan fisiológica. Ahí, antes de las preguntas, quería contarles a todos los asistentes que están preocupados por sus certificados, no solo de este webinar, sino de todos los otros, que en la próxima 1 o 2 semanas les va a llegar un correo, si se han inscrito con sus correos, en donde les van a indicar cómo acceder a la plataforma donde van a poder descargar estos certificados. Y ahora, Alejandro, hay una serie de preguntas que no sé si fueron hechas antes de la última parte de trasplante, con relación a qué punto de hipertensión pulmonar ya es, digamos, prohibitivo para trasplante, al uso de vasodilatadores en la medición de reactividad pulmonar. Esas en principio, porque ya ahorita le cuento las otras que son de otros temas. Ok, digamos que cuando tenemos un paciente con falla cardíaca avanzada y es un paciente que estamos considerando para trasplante cardíaco, la evaluación hemodinámica y de la circulación pulmonar pues es muy importante, porque esto es lo que nos permite definir si hay unas consideraciones de pronóstico respecto a la intervención que vamos a proponer. Y por eso en la evaluación pretrasplante, el estudio hemodinámico por cateterismo derecho pues es muy importante, y esos valores de presión pulmonar que vamos a tener son importantes para definir si el paciente tiene una condición de riesgo incrementado de desenlaces o que incluso lo pueda contraindicar para trasplante cardíaco. ¿Y cuáles serían esos valores? Esos valores principalmente dependen también de la condición subyacente, pero cuando tenemos un paciente con una presión sistólica de arteria pulmonar por encima de 60 milímetros de mercurio o resistencias vasculares pulmonares por encima de 5 unidades Wood, ya son límites que podrían incluso considerar la contraindicación al trasplante cardíaco, porque podría aumentar el riesgo a desarrollar fallo primario del injerto. Aquí tenemos que considerar que en este punto es importante si estas presiones pulmonares pueden disminuir, y por eso en la evaluación del cateterismo derecho podemos usar algunas pruebas como, digamos, pruebas de vasodilatación o pruebas con inotrópicos o otras pruebas específicas que nos permita evaluar si estas presiones pulmonares pueden disminuir con la intervención, que puedan posteriormente indicar que trasplantar al paciente o corregir la condición relacionada a la condición de hipertensión pulmonar postcapilar podría mejorar el remodelado vascular pulmonar y disminuir las presiones pulmonares. Sin embargo, eso hay varias pruebas que se pueden realizar cuando tenemos estos rangos de presión pulmonar, sobre todo de acuerdo al protocolo que tengamos en cada institución. Pero es importante tener en cuenta que cuando hacemos un cateterismo derecho y encontramos presión pulmonar elevada, resistencias vasculares pulmonares elevadas y presión capilar pulmonar elevada, también hay que considerar si el paciente está euvolémico o está sobrecargado de volumen, porque no más la condición de manejo del paciente con depresión de volumen o el soporte inotrópico podría llevar ya a disminuir estas presiones pulmonares, y podríamos, digamos, tener unos valores menores a los que hemos categorizado inicialmente, y por eso es muy importante caracterizar el estado de volemia en el paciente cuando estamos llevando al estudio. Cuando encontramos estos hallazgos, también, por ejemplo, el soporte inotrópico, el soporte diurético o las pruebas con vasodilatadores, para estudio hemodinámico que nos permita evaluar si las presiones pulmonares pueden disminuir, son, digamos, los valores que nos puedan permitir si el paciente pueda ser candidato a estas terapias. Hay que entender que, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con falla cardíaca y tiene hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho crónicamente está adaptado también a las presiones pulmonares y a esa poscarga del ventrículo derecho. Y cuando ya vamos a trasplante, estamos condicionando un ventrículo derecho de un donante sano, joven, que no tiene hipertensión pulmonar, que puede estar manejando presiones pulmonares medias debajo de 20 milímetros de mercurio, luego lo exponemos a un tiempo de isquemia y luego lo llevamos a trasplante cardíaco, y luego entonces lo estamos exponiendo a ese ventrículo derecho a unas presiones pulmonares aún mayores de forma abrupta,
y eso hace que ese ventrículo derecho pueda llevar a disfunción. Entonces, estos hallazgos hemodinámicos son muy importantes y para condicionar a trasplante, pues es importante que la resistencia vascular pulmonar se pueda disminuir a valores de menos de 2.5 unidades Wood, o que tengamos presión sistólica arterial pulmonar por debajo de 40 milímetros de mercurio, o que logremos más de 10 milímetros de mercurio de disminución de la presión pulmonar media. En resumen, lo que dice Alejandro es que la circulación pulmonar sea reactiva. Eso es lo que nos interesa en trasplante. Que después de hacerle el trasplante el paciente no vaya a tener una hipertensión pulmonar fija. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué piensa de la realización de atrioseptostomía para descompresión de la aurícula izquierda en pacientes con hipertensión pulmonar y falla cardíaca con fracción de eyección preservada y reducida? Bueno, eso es muy importante porque ya hay estudios que se están realizando con este tipo de intervención. En esto conocemos lo que es realizar un shunt interatrial por medio de un dispositivo como un Amplatzer, pero que permita un shunt interatrial, como lo conocemos en el estudio Reduce Lab, que es el uso de este tipo de dispositivo, y sobre todo pues tiene, digamos, una significancia en la parte de la fisiopatología que conocemos para, digamos, disminuir el impacto de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo hacia la circulación pulmonar. Aún no tenemos clara evidencia sobre el uso de estos dispositivos, pero a futuro vamos a conocer de forma importante cómo en estos estudios vamos a tener impacto o no con el uso de este tipo de terapias. Otra pregunta es, ¿qué momento considera usted que es ideal? No estamos hablando ya de trasplante, sino en falla cardíaca para hacer el cateterismo derecho. O si hay un momento en que ya no justifica hacer un cateterismo derecho porque no nos va a cambiar nada. Bueno, depende de las condiciones. Como hemos mencionado, el cateterismo derecho se puede, digamos, hacer en dos condiciones específicas. Uno, por ejemplo, cuando tenemos presencia de datos imagenológicos que nos hacen sospechar la presencia de hipertensión pulmonar en el paciente con falla cardíaca, pero en el cual además estamos sospechando que esa hipertensión pulmonar también está condicionada por otros grupos de hipertensión pulmonar, en los cuales tenemos dudas en caracterizar esa hipertensión pulmonar, y allí es donde puede volverse importante la evaluación con cateterismo derecho en estos pacientes, tanto que nos permita, por ejemplo, evaluar hipertensión grupo 1 o hipertensión grupo 4, que permita para estos grupos unas terapias específicas ya definidas, o caracterizar si realmente esa hipertensión pulmonar pues correspondería a hipertensión pulmonar del grupo 2. Y el otro grupo pues es el paciente con falla cardíaca avanzada, en el cual estamos considerando candidato a terapias avanzadas como trasplante cardíaco o uso de dispositivos de asistencia ventricular. Ok, muchas gracias. Pues no veo más preguntas como relacionadas con el tema propiamente, y nuevamente quiero agradecerle a Alejandro y a todos los participantes, y si no hay más preguntas, creo que con esto podemos clausurar este evento. Mil gracias. Bueno, muchas gracias también a todos, que estén muy bien, que pasen buena noche. Muchísimas gracias, doctor Mariño. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Hasta el siguiente. Gracias, hasta luego.